llegando nuestro segundo invitado de la tarde. Qué honor, doctor, qué honor. El doctor Julio Otaño, por favor, acomódese tranquilo. Que nos... Disculpen un poco la tardanza. No, por favor, no pasa nada. Nos conocemos todos. Somos una gran familia. Estuve en la cancha el otro día que lo vi, que lo llevé a mi Juan Manuel y estaban ellos dos. Bueno, sí. Con Hernán no nos conocemos nomás. Hace unos cuantos años que estamos en la misma. Tenemos una sociedad cultural formada previo. Así que nos conocemos todos, ¿no? Es muy lindo esto. Los desconocidos de siempre. Así es muy lindo. Se va agrandando el equipo. Bueno, y vos estuviste con un montón de actividades, estuviste haciendo recorrida de escuelas. Sí, hicimos todo. Qué lindo. Hicimos todo, arrancamos el jueves con el cambio museográfico y del guión histórico del Museo José Hernández. Sí. Estuvimos trabajando con los dos museólogos de primera. Y le dimos un cambio total ahora va a girar el museo sobre la figura de Hernández, que era lo que tendría que haber sido desde un comienzo, y sobre el Martín Fierro, obviamente. El Martín Fierro es el hijo que superó al padre, ¿no? Porque, claro. Es más, cuando muere José Hernández, los diarios titulaban "Falleció el senador Martín Fierro". Fíjate hasta dónde llegamos. Ya lo llamaban así, sí. Después tuvimos la Noche de los Museos, después sí. Tuvimos en el Festival Martín Fierro, también al frente yo estuve en el Museo José Hernández siempre. Y desde el lunes hasta ayer estuvimos recorriendo las escuelas. Las escuelas le han pedido a la Secretaría de Educación, y bueno, estoy hablando con un power, la verdad que me encantó. Eran todas escuelas públicas, ¿no? Me encantó. Sí. Mucha gente, muchos padres, igual que pasa en la escuela de Milenio, en la escuela 20. Sí. Me encantó ese clima de ese afán de conocimiento, cómo preguntaban, el comportamiento. Y cerramos hoy con el acto del Día de la Soberanía, un acto hermosísimo, muchísima gente en el Museo Rosas, a pesar del sol, a pesar de todo. Del calor, sí. Y seguimos el domingo, vamos a vuelta obligado. ¿Van para vuelta obligado? Ya hace 15 días que estoy de baile, pero viste como dice Serrat, ¿no? Uno juega... Cuando jugás el juego que mejor jugás y que más te gusta, que uno lo hace con ganas. Y lo ¿no? disfrutás, y tal lo cual. Disfrutás, sí. Bueno, vamos a recordarle a la gente que el señor, yo le digo doctor porque es abogado también, así que además es diplomado en educación. Tengo acá el currículum que le hemos leído la vez pasada, tremendo. El doctor Julio Ramón Otaño es director de Museos Históricos del municipio General San Martín. Nada más y nada menos, no nos andamos con chiquitas, ¿no? Hernán, al lado tuyo. Un cargo, digamos, nuevo, de alguna relevancia, integrante de nuestra asociación en el presente año. Es verdad. Ahí está, excelente. Así que bueno, y la temática con la que estuviste recorriendo escuelas tiene que ver también con José Hernández. El Día de Tradición, con José Hernández, que lamentablemente es una figura muy poco conocida. Bueno, hemos visto, a veces lo hemos hablado con Hernán, un poco cómo ha caído la calidad en la enseñanza de la historia en las escuelas, ¿no? Los manuales de texto tienen muchas imágenes y muy poco contenido. Muchas veces esas imágenes son tendenciosas, porque la historia se desarrolla dentro de una coyuntura y dentro de una época, ¿no? Y de pronto, sin una explicación, y visto un chico en pleno siglo XXI, hay cosas que tienen una interpretación muy, pero muy distinta. Sí. Para poder interpretar tienen que tener un conocimiento, si no sale cualquier cosa, ¿viste? Y sí. Y bueno, y Hernández era una figura, yo me acuerdo, ni en la escuela secundaria lo estudiaba, era una figura colosal, una vida de aventuras impresionantes, político, escritor, soldado, taquígrafo en el Senado, un periodista combativo, pero un periodista combativo que le cerraban el diario, porque a veces hablan de la censura, ¿no? Sarmiento le puso precio a su cabeza, valía 1.000 pesos. Sí. Está bien, López Jordán valía 100.000, pero matraca, porque le decía matraca, porque un hombre de 1,85 m, era un ropero, hablaba y era un parlante, entonces le decían matraca, ¿no? Un tipo jovial, impresionante, la figura de él era impresionante. No solamente él, el hermano, un tipo brillante. Ellos son parte de los fundadores de La Plata. Es más, La Plata en realidad, muchos sostienen que se llama La Plata por el apellido paterno. Hernández Plata. Claro. Hernández Plata. Claro. Que hizo el asado más grande hasta ese entonces, hizo un asado para 2.000 personas. Él fue el que proveyó el asado en la fundación de La Plata. Exactamente, sí. No, un tipo fabuloso, Hernández. Y nosotros casi no lo estudiamos, o sea, ya en mi época así por encima y ellos directamente prácticamente nada.
Día de la Tradición, se visten de gauchito, alguna que otra paisana, mate, torta frita, empanadas, bizcochitos. Pero esas cosas suman, ¿no? Yo de pronto lo he visto en la escuela, en la escuela 40, en las 40, en la 27, en la 11, y suman, digamos. Si a eso le agregamos el contenido... A eso iba, claro, me encanta. Que no quede la forma, que no quede la caja. Claro, si a eso le agregamos el contenido histórico pertinente, de la importancia, de por qué aparece en ese momento, ¿no? Es la forma... Yo creo que, como lo hablamos la otra vez, la historia no son ni blancos ni negros, no existe ni el buenísimo, ni el malo malísimo, y son todos grises, ¿no? Y todos tienen sus puntos importantes, positivos, y también tienen sus puntos negativos. Hernández es básicamente la figura contraria a Sarmiento, en lo político, en lo ideológico, pero los dos son parecidos en algunas cosas. Primero, la militancia por una idea. Sí. Segundo, los dos son autodidactas, Ninguno de ellos pasó por la escuela secundaria y tenía una cultura a prueba de todo. Yo admiro mucho a esa gente que se forma solo, ¿no? Sí. Una formación absolutamente autónoma. Bueno, a mí me pasó eso. Mi formación en historia es autodidacta. Yo empecé a leer a los 10 años historia y hace 45 años que seguimos leyendo. Es que todos los días... Y sí, hay que seguir aprendiendo. Pero Hernández no fue presidente porque tenía un problema grave cardíaco, aparentemente hoy sabemos que tenía como el corazón más grande de lo normal, y a los 51 años y 11 meses paro cardíaco fulminante y a otra cosa. Sí. Pero era un hombre muy potable para ser presidente por todo, por cómo hablaba, por cómo actuaba, era acción y era palabra. Aparte se había enganchado, había recuperado, digamos, él siempre formó parte del Partido Federal. Y él se había enganchado con Adolfo Alsina, con el Partido Autonomista Nacional. Y bueno, Alsina desaparece también de golpe en el 77, ¿no? Y una familia dicotómica, ¿no? Porque teníamos unitarios por el lado de los Pueyrredón y federales por el lado de Hernández. Claro. O sea, que hasta un Romeo y Julieta argentino. Sí. Exactamente. Pero en el seno de la familia ya estaba Pero aparte Alsina también es un tipo interesante, que también la historia ni siquiera lo analiza o lo interpreta. Tenemos Valentín Alsina, que era un unitario recalcitrante, y el hijo, que era un compadrito de ciudad, amigo de la popular, reúne a los viejos rosistas. Y Alsina no fue presidente, es decir, Roca fue presidente porque Alsina se muere, tenía un problema en los riñones, ¿no? Tenía problemas graves en los riñones, por eso muere muy joven, sí. Adolfo Alsina. Pero a veces, ¿viste cuando a veces hablan del padre y el hijo como que son parecidos? No, nada que ver. Lo mismo los Mansilla. Lucio Norberto Mansilla y Lucio Victorio Mansilla. Sí. Lucio Norberto Mansilla, el héroe de Obligado, fue el dueño de la chacra de Pedriel, la chacra de Pueyrredón, que nosotros celebramos el día de la tradición. Y el hijo era un dandy que vivió mucho tiempo en Europa y que fue el que escribió la excursión de los indios ranqueles. Sobrino de Rosas, y uno era sobrino y el otro era cuñado, ¿no? La hermana más chica de Rosas, Agustinita Rosa, Ortiz de Rosas, muchos decían que era la mujer más linda de su época. Para mí Manolita era más linda. Es subjetivo mi subjetividad. Era una piba, tenía 18 años y la casan con Mansilla, que tenía 50, ¿no? Habló con la madre, doña Agustina López Osornio. Era muy normal eso en esa época. Sí. Era muy normal, era sociedad patriarcal, ¿no? San Martín también en alguna medida con 14 años Remedios, ¿no? Exactamente. Bueno, pero parece que los San Martín y Remedios, mientras estuvieron juntos, fue una vida, digamos, de amor. Un gran amor, sí. Mendoza, más que nada. Sí. Muy poco tiempo, ¿no? Muy poco tiempo. Bueno, Hernández es distinto. Hernández tuvo también una sola esposa, de la familia González, Carolina González del Solar. Tuvo 9 hijos, de los cuales 7 sobrevivieron. Era muy común que los chicos fallezcan en los primeros meses nomás, ¿no? Y 2 de ellos nacieron acá, en la chacra de Pedriel. Dos nacieron acá, todos son sanmartinenses. Bueno, es el sanmartinense más notable, José Hernández, ¿no? Claro, tal cual. ¿Tendríamos que ir a la pausa, Guido, para que no hagamos tanto lío? ¿Te parece? Nos vamos a la pausa y enseguida seguimos charlando sobre José Hernández, el Día de Tradición y el Día de la Soberanía, obviamente también. Ya seguimos.
Desde San Andrés, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, transmite la radio SOS, FM 105.1. Enseguida volvemos. Noviembre en la SOS. Viernes a las 7, juntos sumamos para arrancar la mañana informado. A las 8, el Ojo de San Martín. Toda la información del partido. A las 11, destacados. Información zonal, nacional, entrevistas y buena música. A las 12, Conciencia Cívica Cultural. Un programa de comunicación social. A las 14, 20 años no es nada. Cultura, notas, datos, entrevistas. A las 15, Dios habla hoy. Compartimos un mensaje de fe. A las 16, el cafecito de los viernes. Un magazine para compartir. A las 17, estás escuchando Sueños de Patriotas. Historia, valores, ideales. Sueños de nuestra patria con el tamborcito de Tacuarí. A las 20, en el aire esta noche, un momento diferente cubre Buenos Aires. A las 21, Sailing, navegando por la música. A las 22, Keep on Rolling, todo Rolling Stone. A las 24, Acompasando Sueños, el mundo del folclore latinoamericano y más. Excelente, todo está saliendo muy bien. ¿Qué? Vení, acércate. ¿Qué pasa? Apróntate. ¿Te gusta? Me encanta. Todos los sábados de 10 a 12. Apróntate. Estate cerca. Nosotros Ya lo estamos. Apróntate. El tango es historia viva, es poesía, es identidad, es varón, es mujer, es Buenos Aires, somos nosotros, es Argentina. Percanta Tango, sábados de 12 a 13. Somos de un pueblo sin banderas, somos ciudadanas del mundo, desquiciadas en el caos y una montaña rusa de emociones. Construimos un lugar donde las voces emergen, porque somos Limón y Sal. Y gracias a vos, somos un montón de gente. Mi nombre es Lau Cardigonde y te invito a que sigamos haciendo historia. Los sábados, de 15 a 17, Limón y Sal. Limón y Sal. Para ti, ¿para quién si no? Basta de mentiras. Hagamos juntos un mundo sin falsedades, engaños e hipocresías. ¿Lo intentamos o nos seguimos mintiendo? Sábados de 21 a 22. Los espero. Mi nombre, Marcelo C. Basta de mentiras. Basta de mentiras. Viejos son los trapos. Sábados de 22 a 24. Con la conducción de Fernando Portunato. Con Karina Soria en la producción del programa. Y la participación de Caro Carajo. Pan, Kevin, viejos son los trapos. Hola, soy el tamborcito de Tacuarí. Los invito a disfrutar Sueños de Patriotas. Sueños de Patriotas. Un encuentro semanal para recorrer la historia, compartir valores, ideales y sueños de nuestra patria. Todos los viernes de 17 a 20. Sueños de Patriotas. Sueños de Patriotas. QLQ Táctico. Fabricación y venta de indumentaria, borseos tácticos y accesorios para el personal policial. Visítalos en la Madrid 1922, Villa Ballester. De lunes a viernes, de 10 a 17 horas. En la web www.qlqtáctico.com.ar. Instagram @qlqtáctico. WhatsApp 11 21 78 62 20. 11 21 78 62 20. QLQ Táctico. La libertad caminaba
aún con pasos inciertos, y precisó del esfuerzo de todos en ese tiempo. Cuando pasó el Gran Belgrano y un puñado de valientes, Pedrito Ríos, el tambor de Tacuarí, fue alistado al contingente. Sueños de patriotas. Ya estamos de regreso después de la tanda. Vamos a continuar hablando sobre la vuelta de obligados, sobre el Día de la Tradición, sobre José Hernández, sobre muchísimos temas que estuvieron pasando a lo largo de estas semanas y se nos vinieron encima. Y sí, porque tuvimos otras entrevistas y se nos juntó todo, pero bueno, nada mejor que aprovechar este programa tan especial. Bueno, nos estabas contando acerca de lo que fue José Hernández, poco conocido para muchos o simplificado, digamos, a el autor del Martín Fierro. Y bueno, contabas que tenía muchísimas condiciones como para poder haber sido hasta político, digamos, haber ocupado un cargo importante. Sí, digamos, básicamente él tenía un espíritu político, quizás de lo mejor de los griegos, ¿no? A veces cuando hablamos de la política nosotros lo relacionamos con las cosas malas, y no es así, como lo dice en su momento Bertolt Brecht, el gran dramaturgo alemán. La política es lo que permite los grandes cambios en las sociedades. La política en la Grecia antigua era la reunión de los vecinos mancomunados por una polis, por una ciudad mejor. Entonces la política es la que tiene que hacer los cambios, es la que tiene que velar por la sociedad. Obviamente, si la política es lo mejor, lo peor que es el político corrupto. Claro. Porque el político corrupto solamente vela por sus intereses. Pero la política es lo mejor, tener buenos políticos, lo mejor que le puede pasar a un país. Y la política no es algo malo, es algo bueno. Hernández era político. Él tenía una idea federal y él la quería implementar. Por eso él no dudó en los entreveros apoyando a López Jordán en su momento, porque Hernández se opuso primero a la muerte del Chacho Peñalosa. El Chacho Peñalosa era un general de la nación, del federal riojano, tenía más de 60 años, vivía con su mujer anciana y sus nietos, y en ese momento el gobierno nacional, encabezado por Mitre, a través de un gobierno muy interventor, comisiona a Domingo Faustino Sarmiento como jefe de policía. Y Sarmiento en La Rioja, en Catamarca, en San Juan, hace una represión total, liderando a militares. Fíjate que los oficiales eran todos uruguayos, porque era mucho más fácil matar o degollar o digamos, atacar a personas de otros países. Uno de ellos era el famoso Sandes, de lo más sangriento que hubo en la política argentina, Arredondo, Paunero, Irrazábal, y estaba retirado, ya un hombre viejo, y con las mujeres viene una partida mandada por el gobierno nacional, digamos, bajo la jefatura en ese momento de Sarmiento, como jefe de policía, y el mayor Irrazábal le pregunta quién es el bandido del Chacho, y el viejo le dice yo soy el Chacho, y soy un general de la nación, y agarra una lanza y lo perfora. Y después lo degüella, le cortan la cabeza, lo ponen en la en la pica de una lanza, y cuando le dicen a Sarmiento dice que él lo aprobó justamente por su forma. Cuando Hernández se entera de eso, escribe su vida del Chacho, y Sarmiento también escribe su vida del Chacho, es decir que la vida del Chacho por Hernández y por Sarmiento parece que estuviésemos tratando de dos personas distintas. Claro. Uno apoyando, porque Sarmiento era un gran intelectual, yo creo que tiene muchísimas cosas buenas Sarmiento. El tema es que el ser intelectual en aquella época implicaba una cuota de racismo y una cuota de sanguinaria, ¿no? Porque él decía, bárbaro, las ideas no se matan, siempre y cuando sean las de él. Claro. Siempre y cuando no sean las de él. Si no son las de él, sí se las puede degollar. Pero era la forma en la cual se entendía, en la época, digamos, del darwinismo social, de Spencer, del hombre blanco como superador, claro. Un racismo terrible, en el momento del siglo XIX, comienzo del siglo XX, era otro mundo. Por eso yo digo que para comprender historia hay que ubicarnos en la época y comprender las coyunturas. Entonces ahí comienza el problema entre Hernández y Sarmiento. Sarmiento, cuando es presidente, le va a clausurar todos los diarios. Después, cuando estalla la guerra del Paraguay, Hernández y el grupo de intelectuales de la generación del 65, integrado por su hermano Rafael Hernández, un gran intelectual, por Olegario Víctor Andrada, por Carlos Guido y Hispano, un fabuloso, y cuyo, digamos, el padre de estos
de estos filósofos, de estos políticos, de estos literatos, era el gran Juan Bautista Alberdi, una figura muy contradictoria, pero no es contradictoria, el intelectual es contradictorio, nosotros somos contradictorios. Vos, Hernán, ¿vos pensás lo mismo ahora que cuando tenías 20 años? Obviamente que no. Uno va madurando, vas elaborando otros conceptos y además vas teniendo mucha más información que te permite razonablemente cambiar a lo mejor opiniones básicas. Y es honesto reconocer eso. Bueno, Alberdi fue un tipo con esas características. El Alberdi del 37, el joven león, de la melena y la barba en U, era antirracista al máximo, y el Alberdi de 30 años después lo admiraba y decía, yo combatí su gobierno, lo recuerdo con disgusto, lo conoce en Londres a Juan Manuel. Y el Alberdi se oponen a la guerra del Paraguay, porque el problema para Mitre era el tirano López, y López era un desastre, seguro que era un desastre. Hay algunos que lo comparan con Rosas. ¿Qué tiene que ver Francisco Solano López con Rosas? Nada. Un tipo que se creía un mariscal europeo, ¿no? Francisco Solano López, y quería convertir a su país en una pequeña Prusia, y no estaba preparado, ¿no? Pero la cuestión es que fue una guerra fratricida. Imagínate que el Paraguay se queda sin población masculina, son todas mujeres, ancianos y chicos, y Hernández se opone, y obviamente ¿a quién critica? A Mitre. A Mitre le dice que es la bolilla negra de la historia argentina, hombre funesto para 3 naciones. No, Hernández era terrible, tremendo. Era terrible. Hasta el propio hermano de Mitre, Emilio Mitre, retira la bandera argentina del campo de batalla para no ser la cómplice de las barbaridades que estaban haciendo los brasileños. Y los brasileños fue terrible, los brasileños con los chicos. Sí, aniquilaron a todos. Han llegado a incendiar un hospital lleno de chicos y jóvenes internados por... El príncipe Deu, que era el cuñado, era el yerno del emperador Pedro II de Brasil, que sería un delito de lesa humanidad, prendió fuego un hospital con chicos. Una aberración. Bueno, cero código de guerra, ni siquiera. Y después Sarmiento lanza la teoría, porque Sarmiento continúa la guerra, de que la guerra era contra un tirano y que había que expurgar la tierra de esos excrementos humanos, y después sale Sarmiento diciendo que la victoria no da derechos, algo increíble, ¿no? Hacer una guerra para no tener derechos. El Brasil lo entiende como que Argentina renunciaba, y por eso Argentina es el único país que gana una guerra y pierde territorio. Es una soncera de Jaureche, porque Argentina gana la guerra y pierde territorio. Brasil le saca la mitad del territorio al Paraguay, lo de los brasileros es terrible. Y Hernández está obviamente contra Mitre y contra Sarmiento, y después va a estar contra Urquiza, porque Hernández considera a Urquiza como el jefe desertor del Partido Federal, con Peñalosa, con Varela. La tradición arranca con Rosas en la batalla de Santos Lugares, o de Morón, como la llamamos nosotros, que los brasileños llaman la batalla de Caseros. Para nosotros es la batalla de Santos Lugares o la batalla de Morón, porque es donde combatieron las tropas argentinas. Y Hernández se opone a toda esta política, y cuando digamos lo asesinan a Urquiza, que para mí la partida del fin no era asesinarlo, pero sí era un poco destituirlo. Hubo algo ahí que realmente no creo que haya salido, pero realmente fue un hecho muy evitable, ¿no? Pero la provincia de Entre Ríos nombra un gobernador, que es López Jordán, Hernández lo apoya y Sarmiento interviene, y ahí se da las primeras grandes batallas entre tropas armadas con lanzas y facón contra ametralladoras y cañones. Obviamente fue las grandes carnicerías de Ñembé, la gran carnicería de Don Gonzalo, donde hay una gran represión del Ejército Nacional al mando. Ahí aparece la figura de Roca, que después va a ser tan brillante. Roca después va a ser un estadista, Julio Argentino Roca. Y Hernández siguiéndolo a López Jordán, un hombre con una pasión por su ideario y por sus políticas. Fíjense que él va a escribir, gracias a Mañasco, que era también un gran intelectual poco reconocido. Mañasco fue el primero en traducir la Divina Comedia de Dante Alighieri. La mejor traducción primera fue de él. Logra que Sarmiento le dicte un indulto hacia Hernández. Y estando Hernández en el hotel argentino, el hotel que se encontraba frente a lo que hoy sería la Casa de Gobierno, ahí comienza a redactar a su hijo, al Martín Fierro. Las primeras estrofas. Ahí comienza a redactar el gaucho Martín Fierro, que se edita gracias a un juez de paz del partido de Ayacucho, llamado Zoilo Míguez. Por eso, en homenaje a Zoilo Míguez, que es el que paga la primera edición, es que la única localidad nombrada en el Martín Fierro es Ayacucho, que es la capital del ternero, ¿no? Que hace poco firmamos un convenio el municipio firmó un convenio, y seguramente iría a dar una charla ahí a
Ayacucho, justamente sobre Hernández. Y la obra tiene un éxito rotundo, y el éxito rotundo va a ser justamente en el campo, en la campaña. Empieza a escribir en papel de estraza de una pulpería. Sí. Las primeras estrofitas. Y los que va a ser un bestseller el gaucho Martín Fierro. Tremendo. Se van a reunir los gauchos, los gauchos que quedaban en las pulperías. Muchos no sabían leer ni escribir, pero había uno que sabía leer y escribir y les leía. Los leía y estaban todos en el fogón y se entusiasmaban y agarraban la viguala, la guitarra, la vihuela. Y directamente era algo fabuloso, era algo increíble, era algo muy lindo. La portada de la primera edición del Martín Fierro. Sí. Mira qué belleza. Mira qué lindo. Sí, hermoso. 1872. Sí, justamente. Sacale foto, Lucho, y subilo a la página. Me encanta. Justamente 150 años, ¿no? Tremendo. Bueno, y ahí un poco está el mensaje de Hernández. ¿Cuál es el mensaje? Si para los intelectuales la sangre de los gauchos lo único que tiene es de seres humanos, como una carta que le escribe Sarmiento a Mitre, el gaucho era algo que no servía, y Hernández lo reivindica. ¿Y cuál sería el gaucho? ¿Dónde conoce Hernández al gaucho? Hernández lo conoce porque siendo un pibe tiene una afección pulmonar. Y lo mandan al campo. Y el abuelo lo manda al campo, a las estancias de Rosas en Camarones y Sierra de los Padres. Sí. Cuando vas a Mar del Plata, cerca de la ciudad, tenés la estancia donde conoció al Martín Fierro, que el conoció es una metáfora, ¿no? Porque para mí Martín Fierro es la autobiografía de José Hernández. Es él, claro. Lo encarna. Y de pronto empiezan las ediciones y ediciones. Debe ser uno de los libros más vendidos del mundo. Está traducido a más de 80 idiomas. Sí. Hay un José Hernández chino, hindú, africano, inglés, francés, portugués. Es increíble. Pero los conceptos son totalmente actuales, o sea... Es una Biblia criolla. Exactamente. Es como que lo lees hoy y parece que lo hubieran escrito hace 6 meses. Nos faltaron las refutaciones de que utilizaba un lenguaje, digamos... Soez. Sí, soez porque... O con barbarismos del campo, ¿no? O sea, sí, como que, bueno, en lugar de... pagado, o sea, ese tipo de... Pero alteraciones de la lengua, pero que obviamente... Pero que eso también forma parte del respeto hacia el gaucho, porque es como validar, digamos, la manera que ellos también tenían de hablar y demás. Por eso es que el gaucho se sentía representado. Claro, totalmente. El gaucho se sentía representado por Martín Fierro. Si le hubiera escrito todo lindo, con todos los recursos literarios que seguramente él tenía... Y los tenía, seguramente, no hubiese sido, o sea, no se hubiese sentido identificado porque es como que te lo cuentan todo adornado. Y los gauchos no solamente se sentían identificados en cuanto al personaje, sino a las tristezas y las amarguras. Totalmente, a las penurias, todo, sí, seguro. Obviamente. Pero hay dos partes distintas, 7 años después se escribe La Vuelta del Martín Fierro, que ya es un gaucho conciliador, ya es Hernández de vuelta. Sí. El gaucho Martín Fierro es Hernández de ida, con las reivindicaciones. Y el regreso, el retorno de Martín Fierro ya es el gaucho de vuelta. Parece que son dos obras distintas. Es un poco cuando Hernández se integra ya, digamos, al campo político. Se ayorna, ya es diputado, sigue defendiendo al gaucho, ya es diputado, ya es senador. Tiene una brillante función como inspector de escuelas. Él consideraba la importancia de la educación, y con razón, y creo que es algo tan actual el tema de la educación. Sí. Y justamente él se da cuenta de lo que estaba pasando en Argentina. Que es cierto que la población autóctona se estaba extinguiendo, como decía Alberti en su momento, ese gobernar es poblar. El indio directamente como consecuencia de las enfermedades, en parte quizás por el avance, digamos, la muerte en los malones. Sí. No creo que sea tanto por el tema de Roca, como a veces ciertas corrientes indigenistas o marxistas quieren sostener, como que Roca era un genocida. Cuando Roca hace su campaña al desierto, la segunda conquista al desierto, la primera fuera de Rosas, ya directamente los grandes jefes y las grandes tribus ya se habían atomizado. Sí. Y fue fundamental la campaña de Roca. Fue fundamental, ¿por qué? Porque en ese momento Chile tenía todas las ambiciones sobre la Patagonia. Y aprovecha Roca el momento en el cual Chile está en guerra, la guerra del Pacífico, la guerra del guano, contra Perú y Bolivia. 1879, que ahí se luce una figura argentina que siempre yo reivindico y que un día voy a dar una charla sobre él porque me parece extraordinario, que fue Roque Sáenz Peña.
Roque Sáenz Peña fue teniente coronel del Ejército del Perú y fue ascendido a general, fue el héroe del sitio de Arica, una figura fundamental, fue el presidente que dictó la ley del voto electoral, ¿no? En la cual votaban los hombres, no las mujeres todavía no, lamentablemente. Pero Hernández es clave, es fundamental, y entonces el tema de la educación, no teníamos los indios. Los gauchos estaban perdiendo. Cuando aparece la tranquera, alrededor de 1860, también el gaucho deja de ser esa persona que vagaba por ese mar de pasto que era la llanura, y ya comienza a estar cercado. Y el negro, que en la época de Rosas, 1 de cada 3 personas era de raza negra, también se comienza a extinguir. Por la guerra de la Triple Alianza, en la cual el negro siempre iba de carne de cañón, había que atacar Humaitá, que era la principal fortaleza que tenía, o Curupaití. Batallones de castas. Y los muchachos de adelante, ¿no? La fiebre amarilla, que mata gran parte de la población negra, y aparte del tema del mulataje, ¿no? Cuando se une una persona de raza negra con una persona de raza blanca, ya se va aclarando el tema de la piel, y hay personas blancas, rubias, que tienen su origen quizás en África, o afroargentino. Bueno, es lo que comentábamos la vez pasada respecto de Remedios del Valle. Totalmente. La heroína del Alto Perú, que la reconoce Viamonte pidiendo limosna en la Plaza de Mayo. Usted la... Claro. No podía creer, una parda. Y hay una parte que todos dejan con Viamonte. Viamonte le dejó una pensión que no le alcanzaba ni para comer. 30 pesos al mes. El que le dio la pensión, que le permitió vivir dignamente como capitán, fue don Juan Manuel. Y en homenaje a eso es que ella adoptó el apellido Rosas. El apellido de ella es Rosa, lo que pasa es que no te ponen Rosa. ¿Viste? Entonces comienzan a llegar inmigrantes, que es la gran política de Roca. Roca para mí era un estadista. Yo creo que los 3 grandes estadistas fueron Juan Manuel de Rosas, Julio Argentino Roca y Juan Domingo Perón. Para mí los grandes estadistas, siendo objetivos. Yo soy cualquier cosa menos un talibán ni un extremista. Yo soy un tipo muy medido y soy un tipo muy estudioso. Objetivamente me parece que son los tres grandes estadistas. Roca se da cuenta que Argentina es un país muy grande y escasamente poblado. Entonces comienza una política para que comiencen a llegar inmigrantes. Se va a fomentar la inmigración. Obviamente quieren que vengan de Inglaterra y Francia, pero no van a venir de Inglaterra y Francia. ¿Dónde van a venir? De España. España, de Italia. Vienen de España y de Italia, ¿no? Justamente personas que eran trabajadores rurales, trabajaban en el campo. Y van a venir de otras religiones, van a venir polacos, van a venir judíos, van a venir musulmanes. Y es ahí la obra de la ley 1420, que ahí interviene Sarmiento, interviene muy bien Sarmiento. Y fue una ley revolucionaria y fue importante en su momento. A veces me pasa con los nacionalistas o con los revisionistas católicos que son muy críticos. ¿Y qué ley vas a poder poner en una Argentina donde te hablaba una sociedad cosmopolita, donde había distintas religiones y vos tenías que uniformar? Claro. Y esa ley 1420 te establecía la educación obligatoria, laica, porque tenía que ser laica, no religiosa, y gratuita. Para que los abarque a todos. No le puede decir a un judío no puede decirle a un judío que sea católico o un católico que sea judío, porque no lo van a hacer. Claro, pero justamente a la iglesia no le gusta eso, pero en ese momento era lo que el país necesitaba. Claro. El delantal blanco, digamos el uniforme. Para no diferenciar. Para no diferenciarse. Entonces Hernández apoya todos estos cambios. Para Hernández la educación es un tipo muy progresista. Muy progresista, está en la Fundación de La Plata, el hermano participa en la fundación de la Universidad de La Plata, y ya digo, yo creo que de no haber mediado ese terrible paro cardíaco fulminante a los 51 años, tenía un futuro increíble José Hernández. Lo que pasa es que fue una vida muy azarosa, una vida muy polifacética, digamos. Vivía en el campo de batalla, un hombre, él sí que ponía el cuerpo. ¿Viste cuando se habla de poner el cuerpo? Sí, tal cual. ¿Qué pasó, Lucianito? Estamos en horario de tanda. Así me tiene cortita. No, bueno, ya sé, pero después nos reta. Vamos a hacer una cosa. ¿Nos vamos a la tanda? Sí, vamos a la tanda y después continuamos charlando de estos temas tan interesantes y con más Sueños de Patriotas. Su alma tierna de pequeño se hizo fuerte en el marchar. En la SBS. Soy feliz. Soy feliz, vamos que la vida es una, vamos que la vida es una, 105.1.
Si te preocupa tu manera de beber, o la de un familiar, o un amigo, te invitamos a una reunión abierta en donde podrás obtener información, escuchar testimonios y hacer preguntas sobre cualquier inquietud. Más información al 4743-9584. Organizan Grupo Buen Camino de Alcohólicos Anónimos y Al-Anon. Estamos para ayudarte. Conciencia Cívica Cultural. Conciencia Cívica Cultural. Un programa de comunicación social los viernes de 12 a 14. Reportajes, música, contenidos educativos. Te esperamos. Te esperamos. Conciencia Cívica Cultural. El poder del gran secreto. El poder del gran secreto. Un programa para el inicio en el desarrollo de tu propio ser. Busquemos la evolución, la ascensión espiritual, el bien común y el altruismo. Abramos nuestras mentes y corazones al conocimiento de la metafísica. Abre tu mente hacia el cosmos. Miércoles de 20 a 21. El poder del gran secreto. Los domingos de 13 a 14 escucharemos canciones de artistas famosos poco conocidas y descubriremos nuevas bandas y cantantes. Acompáñame, RD Musical, reciclaje y descubrimiento. Desde San Andrés, partido de San Martín, transmite la radio SOS FM 105.1. Hola, soy el Tamborcito de Tacuarí. Los invito a disfrutar Sueños de Patriotas. Sueños de Patriotas. Un encuentro semanal para recorrer la historia, compartir valores, ideales y sueños de nuestra patria. Todos los viernes de 17 a 20. Sueños de Patriotas. Sueños de Patriotas. QLQ Táctico. Fabricación y venta de indumentaria, borseos tácticos y accesorios para el personal policial. Visítalos en la Madrid 1922, Villa Ballester. De lunes a viernes, de 10 a 17 horas. En la web www.qlqtáctico.com.ar. Instagram @qlqtáctico. WhatsApp 11 21 78 62 20. 11 21 78 62 20. QLQ Táctico. La libertad caminaba aún con pasos inciertos, y precisó del esfuerzo de todos en ese tiempo. Cuando pasó el gran Belgrano y un puñado de valientes, Pedrito Ríos, el tambor de Tacuarí, fue alistado al contingente. Perdido en los confines de la patria de Humedal, Yaguareté Cora se recostaba en el Juncal. Allí nació un mitaí, un humicito pueblero, la prematura leyenda trascendiendo los esteros. Pedro Ríos se llamaba, Muricito Mbareté. Fue la audacia, fue el coraje de su Paco Pabañé. Batió su parche contento, inocencia musical, como jugando en la guerra, cayó en descarga fatal. Desde Yaguareté Corá. Bueno, volví, también me ahogué y volví, ahí están. Estamos sacando las fotos, es re lindo, esto es como una gran familia, seguimos disfrutando. ¿Sabés qué te quiero pedir, Guido? Yo separé un tema por el tema del Día de la Tradición, que está interpretado nada más y nada menos que por los de Iriarte, que es el grupo folclórico del Regimiento Artillería 1. Se llama Chacarera de la Tradición. ¿Lo tenés a mano? ¿Que lo podamos compartir? Dale, lo compartimos y seguimos con más Sueños de Patriotas. Festejamos la tradición, se viene el día 10, todo es cultura
colorado, bota, sombrero y pañuelo al sol. El gaucho y su montao, estampa criolla de nuestra nación. Soy argentino y llevo con orgullo mi cantar, la herencia de mi abuelo que en mí perdurará. De mi lugar, reflejos de un sentir que con el tiempo no sabe olvidar. Soy argentino y llevo con orgullo mi cantar, la herencia de mi abuelo que me perdurará. Estás escuchando Sueños de Patriotas. La libertad caminaba aún con pasos inciertos y precisó del esfuerzo de todos. Bueno, así pasaba Chacarera de la Tradición de los de Iriarte, el grupo folclórico de la banda del Regimiento de Artillería 1, amigos de la casa también que queremos muchísimo, que el año pasado compitieron para Cosquín, una presentación excepcional, divino lo que cantan, cada vez suenan mejor. Así que bueno, seguíamos charlando, indagando sobre la vida de José Hernández. Yo quiero preguntarle a ustedes que son como así los maestros en el tema. Si tendrían que definir la tradición, ¿qué es la tradición? O sea, ¿qué es lo que representa de un país la tradición? No sé si quiere empezar Julio, yo te diría que es la transmisión de costumbres, de conductas, de recuerdos comunes, etcétera, que se va pasando de generación en generación y hacen a la cultura de una determinada región o de un determinado país. Y en nuestro caso que tuvimos, digamos, toda esta época teníamos lo que era nuestra población nativa, por decirlo de alguna manera, y después sufrimos todo lo que tiene que ver con los colonizadores, obviamente, y las influencias del extranjero. Por eso quedó reducido a ciertos sectores del interior el mantener la tradición más viva, mientras que en capital, como se dice siempre, con la inmigración, bueno, sufrió una serie de torbellinos culturales y se fue, digamos, eso fue un poco la creación de los famosos conventillos en su momento. Claro. Con distintos pobladores que se mezclaban, árabes, judíos, alemanes, polacos, como decíamos antes. Es decir, eso hizo que el porteño de pronto quedara un poquito inmerso en esa jungla de culturas. Pero en el interior, afortunadamente, se mantuvo en cierto localismo con las costumbres que les costó bastante mantenerlas y les cuesta mantenerlas. Pero bueno, afortunadamente hay gente que todavía sigue tratando de conservarla de generación en generación, por lo menos. Para mí la tradición es la historia de los pueblos, es la memoria de los pueblos. Es una memoria que se resiste a ser olvidada. Y se resiste a ser olvidada porque nosotros tuvimos un bardo, un poeta, una eminencia, que nos dijo a los argentinos, este es el arquetipo del argentino, la costumbre. Entonces, nosotros, si bien hoy día o se extinguió o quedan muy pocos, es el ideario del argentino. El gaucho es hacerme una gauchada, era el hombre que trabajaba, era el hombre que vivía con su mujer, con sus hijos, que vivía feliz, el hombre que respetaba a la mujer mucho más de lo que se respetaba en culturas mucho más civilizadas. Es el hombre que, digamos, protector de nuestras tradiciones y que después es sometido a este proceso que recién expliqué, el tema de la inmigración, sí, el tema de la importancia de la educación, pero las tradiciones son la memoria de los pueblos. Desdichados los pueblos que no tienen memoria, eso lo decía siempre José Manuel Estrada.
Vos fijate que los ingleses, que los franceses, que los alemanes, ellos tienen su memoria. Sigfrido, Lohengrin en Alemania, el rey Arturo en Inglaterra, los Capeto en su momento, Carlomagno en Francia. Ellos tienen sus memorias, y si nosotros no tenemos nuestra memoria, somos un pueblo destinado a desaparecer. Por eso fue muy importante, como lo señaló Manuel Gálvez en su momento, que fue afortunado la enfermedad del niñito Hernández, porque Manuel Gálvez para mí es uno de los más grandes escritores argentinos de toda la historia, ¿no? Yo conocí a Rosas gracias a su vida de Rosas, escrito en 1940. El de Hernández dice, Gálvez dice, fue un hecho fortuito que el niño José Hernández se haya enfermado. De lo contrario, hubiese sido un abogado, hubiese sido médico, claro, y la Argentina hubiese perdido a su más grande escritor. Entonces la tradición para mí es eso, es la memoria de los pueblos, y con una figura legendaria como es la de Hernández. Y nuestra función como entidades culturales, Marcha San Lorenzo, Instituto Belgraniano, Instituto Juan Manuel de Arroz, es de recordar esa memoria y que la gente del tamborcito de Tacuarí, que es ícono del Liceo Militar, él es la memoria argentina. Entonces todos estos hechos tenemos que no solamente defenderlos, sino tenemos que auspiciarlos y tenemos que apoyar, ni hablar. Hernán también hace mucho, yo estoy haciendo lo que, o estoy haciendo en este momento lo que Hernán hace mucho. Hernán va a las escuelas a enseñar historia argentina, yo estoy enseñando historia argentina. Entonces, por más que nos sentamos cruzados y nos sintamos solitarios, sabemos que es una batalla que nos gusta. Sí, por supuesto, lo hacemos con la, digamos, devoción a las figuras patrias. Y a la tradición. Y a la tradición. ¿Por qué nos cuesta tanto a los argentinos poder sentirlo así? Yo arrancaba el programa hoy diciendo, hoy íbamos a venir los dos con la camiseta argentina, yo pasé por el calor que hacía. Pero, ¿por qué no podemos sentir esa misma fuerza, ese mismo sentimiento por un 9 de julio? Por una penetración cultural muy grande. Una penetración cultural muy grande que quizás tiene una fecha, siempre se dio a lo largo de la historia argentina, pero hay una fecha que es clave, que es junio de 1982, cuando comienza el proceso de desmalvinización. El proceso de desmalvinización fue fundamental, porque ahí se habló como, se tuvo hasta vergüenza. Nuestros héroes de guerra, nuestros veteranos de guerra de Malvinas, entraron por la puerta trasera. Los metieron en camiones y los metieron en Campo de Mayo. Que la gente no tome contacto con ellos. Ahí comenzó ese proceso de desmalvinización, que es un proceso también de abandono de la cultura nacional. Y también de la enseñanza de la historia, que existe una política en la enseñanza de la historia en la cual las historias oficiales muchas veces reniegan o muchas veces ocultan la verdadera historia. ¿Y qué es la verdadera historia? Y la historia tiene una base científica que son los documentos y que son los relatos. Tal cual. Pero está la interpretación. Si nosotros vamos a sentir vergüenza de ser argentinos, ¿qué podemos transmitir? Absolutamente nada. Yo tengo mucho orgullo de ser argentino. A veces hablando con Rimoldi Fraga, que lo trajimos el 30 de marzo acá en... Qué raro, tenés que traer un día a Roberto al programa, a Rimoldi Fraga. Y Rimoldi Fraga tiene una pasión por lo argentino. Cuando tenía la edad de él, de Lucho, yo vivía escuchando a Rimoldi Fraga en mi tocadisco Winco, así que... Y cuando hablo con él me parece mentira, le digo, Tigre, me parece mentira, yo te escuchaba de pibe. ¿Qué me querés decir? ¿Que soy viejo? No, le digo, bueno, pero tenés 75 largos, sí. Pero es un grande, ¿viste? Sí. La pasión por la Argentina, yo creo que yo tengo una pasión por la Argentina. Hernán también la tiene. Y Lucho también la tiene. Y vos también la tenés, si no, no estarías acá. Sí, obvio. Y él también está acompañando y en su momento, escúchame... Nosotros tenemos que hacer el trasvasamiento generacional, que es lo importante. Por eso es un poco, tenemos un espíritu de cruzada en ese sentido, ¿no? Sí, medio en solitario, pero tratamos de inculcar justamente. Bueno, a mí me costó, porque yo soy descendiente de italianos, o sea, yo no mamé la cultura argentina, porque a mí las historias que me contaban de chica era de la guerra, de lo que se vivía en Europa. Sí. Pero... el conflicto de Malvinas para mí fue un quiebre, porque mi papá, que era italiano, el 2 de abril, cuando yo volví de la escuela, él puso 2 cintitas celestes y blancas en la puerta de mi casa. Claro. Y cuando yo volví de la escuela dije, ¿qué pasó, papi? Y me contestó, son nuestras.
Y yo viví la guerra de Malvinas, la viví a través de, obviamente, lo que nosotros podíamos ver por los medios, desde el lugar de la convicción de mi papá, que siendo italiano, sabía lo que era defender lo propio. Y él sentía esta tierra como propia porque le había dado... El amor a la tierra, que le dio la posibilidad de formar una familia. Exactamente. Yo te puedo decir que el 2 de abril de este año, del 2022, tuve una alegría enorme con el acto que hicimos del desfile. Tuvimos un desfile cívico-militar, vino el liceo a pleno, y la gente, la masa, se volcó hacia la Plaza San Martín, un desfile hermosísimo donde pueblo y ejército estaban unidos, porque eso también es importante, no separar al ejército del pueblo, porque la patria se hizo con el ejército. Exacto. Que haya en el ejército, que haya existido en alguna época malos hombres, no significa ensuciar a las instituciones. Exactamente. Las instituciones van más allá de los hombres. Y ver esa mancomunión entre pueblo y ejército a mí me maravilló y dije, otra Argentina es posible. Un poco lo que sintió Jauretche cuando, en el 17 de octubre, ¿no? Jauretche en el 17 de octubre sintió que, o como decía Scalabrini, es el subsuelo de la patria sublevado. Es como que hay un espíritu nacional que necesita ser reavivado, Sí. Reavivado. Y bueno, un poco lo que decíamos antes cuando vos preguntabas por qué nos sentimos de vuelta, esa fibra patriótica. Sí. Yo siempre digo lo mismo, somos muy permeables a lo de afuera, somos muy permeables, siempre fuimos muy permeables. Pero eso no significa la xenofobia, ¿no? Yo, por ejemplo, yo admiro mucho las culturas foráneas. Yo escucho mucho música inglesa, a mí me gusta la música inglesa. Obviamente. Pero eso no significa que me sienta recontra nacionalista. A mí me emociona un chamamé, me emociona un tango, pero también me gusta Deep Purple, también me gusta Pink Floyd. Freddie Mercury, olvidate. No por escuchar bandas extranjeras sos un vendepatria. Exactamente. No confundamos el auténtico nacionalismo con el chauvinismo o con la xenofobia. La xenofobia y el chauvinismo son dos cosas horribles, malas, es odio a los foráneos. Y en realidad nosotros nosotros queremos nuestra cultura, valoramos nuestra cultura, respetamos las culturas y las cosas buenas que tienen, obviamente que es para imitar, creo que la forma que tenemos para poder... Japón, siempre yo hablo del Japón Meiji, ¿no? Japón era un país que vivía en condiciones feudales hasta 1900. Llega una dinastía en Japón que eran tan nacionalistas y cerrados que no copiaban nada, que no querían nada, y empiezan a mandar ingenieros a Alemania, que era la sede, la Alemania ya no era la Alemania de Bismarck, era la Alemania de Guillermo II. Bismarck fue el gran constructor, Riemann fue el Rosas alemán, y Alemania y Gran Bretaña eran los modelos. Y Japón manda a sus técnicos, aprenden en esos países, vuelven a Japón y lo utilizan. Acá en Argentina hacemos al revés, se forman en universidades argentinas y van al extranjero. Sí. Entonces dice, pero no tenés posibilidades. Bueno, el país tiene que crear las posibilidades para que esos profesionales que se forman acá trabajen acá. Eso también tiene que ver, pero también tiene que ver con la base, con lo que decía Bertolt Brecht. Lo mejor es la política. Justamente como lo mejor es la política, lo peor es el político corrupto. Claro. Entonces son todas políticas, ¿viste? En definitiva caemos en la política. Pero el nacionalismo es el amor a la patria sin el odio al extranjero. Y la historia es la memoria de los pueblos y la tradición es la memoria de los pueblos. Son un conjunto de conceptos que hacen a la misma cuestión. Y que de pronto ver estos pibes acá, él conduciendo, él apoyando, o sea, a mí me pone muy bien. Ir a las escuelas y que me pregunten, a mí me encanta que me pregunten. Y a vos te debe pasar lo mismo cuando empezás con los caballitos. No te imaginás. ¿No sentís placer? Es una experiencia hermosa, ida y vuelta, y las preguntas que vienen después. No se me trazan las preguntas en algunas escuelas, con un montón de elementos que uno los va energizando para sí mismo, y los va volcando para la escuela. Que sí, o sea, es un ida y vuelta que no tiene. Es difícil explicarlo. Lo que pasa es que el cambio tiene que venir desde arriba, porque los chicos obviamente que están abiertos y todas estas cosas, vos viste cómo te reciben en cada charla, están ávidos de conocer, de ver algo diferente. O sea, obviamente que la tecnología llama la atención y es más rápido todo, pero estas cosas como haces vos, como son las recreaciones históricas, que vos revivís un momento y lo ves en vivo y en directo, o sea, no te lo borrás nunca más. Claro. Lo que pasa que
se necesita difusión, se necesita trabajo detrás para que lleguen a las escuelas, para que también se interesen, obviamente desde los docentes hacia abajo. A mí me recibieron con carteles, bienvenido profesor Julio Taño, yo en la puerta le saqué la foto y yo no puedo creer. Ahora mi mamá, pobre, mi mamá tiene 86 años, está bárbaro internamente, bárbaro de la cabeza, pero tiene un problema de locomotriz, ¿no? Le cuesta mover. Sí. Y dice, ¿cuándo me vas a mostrar? Bueno, hoy te voy a mostrar la foto. Entonces pongo en un pendrive y se la muestro, pero yo sorprendido, ¿viste? Y aparte me reciben hasta con micrófono. Digo, para mí tener un micrófono es un lujo. El otro día, este año hablé en la tumba de Facundo Quiroga a capela. Sí. Tener un micrófono es fabuloso, ¿o no? Sí, bueno, es lo que yo siempre agradezco en nombre de la asociación, el hecho de un órgano de difusión que permita, en fin, que la gente común pueda conocer la actividad que desarrollamos, que se hace además absolutamente, digamos, a pulmón. Claro. No tenemos ni queremos ningún subsidio, ni ningún sponsor, nada. Queremos mantenerlo así y hacerlo boca a boca. Sí. O sea, nosotros jamás propagandizamos, nunca promovimos la actividad nuestra. Sí. Siempre es boca a boca, siempre nos llaman de la Sí, bueno, el espíritu de este programa nace a raíz de eso, de tanta gente que conocemos, tantas instituciones que trabajan muchísimo por difundir nuestra historia y que no se conoce, porque si no tenés oportunidad, nosotros fuimos bendecidos de que a través del tamborcito conocimos un montón de gente que hace un laburo impresionante y vos decís, si no hubiese pasado, yo no sé ni que existen. Podés conocer de nombre el Instituto Belgraniano, pero vos sabés lo que hace, no. La Asociación Interamericana de Ceremonial, el trabajo que hace con los símbolos patrios y el protocolo de respeto por los símbolos patrios, es impresionante. No hubiésemos tenido acceso a eso si no hubiese sido de esta manera. Por eso la idea de difundir y poder, darles espacio para eso. Cuando venía para acá, justamente le agradecía a Nancy Catopodi, a Nancy Capeloni, que es mi jefa, mi secretaria, porque en todos estos años ella me dio un apoyo irrestricto a todas mis actividades. A todas mis actividades un apoyo irrestricto en apoyar a las instituciones, en los actos de cada institución. Yo siempre estoy en accionar con los veteranos de la Guerra de Malvinas, el reconocimiento oficial del Día de la Soberanía, del fallecimiento de Rosas en actos oficiales. Es decir, yo creo que todas las cosas que hice, trabajé muchísimo y trabajo muchísimo. Pero creo que de no haber contado con el apoyo de ella me hubiese sido todo mucho más difícil. Sí, obviamente. Ella sabe que yo trabajo y sabe que no estoy en cosas raras, ni soy un fanático, ni nada por el estilo. Soy un tipo muy equilibrado. Pero el apoyo que me dio ella me permitió llegar a muchas cosas y realmente estoy muy agradecido. Inclusive tenemos, que hay gente que todavía no sabe, tenemos un micro que recorre San Martín, que lo organicé yo en su momento y que lo sigo manejando yo. El año que viene vamos a llevar a las escuelas, a todos lados, el corredor histórico. Hermoso. El corredor histórico los días sábados para los vecinos, para la gente. Vos te podés anotar con tu marido, con tus chicos, es gratuito y recorre los museos de San Martín. Y martes y jueves vamos a arrancar con las escuelas. Es decir, la idea desde el Estado municipal es que los chicos lleguen a conocer historia. Y una de las cosas que hemos hecho antes con el coronel Castañeda, ahora con el coronel Medina, es tratar de acercarnos al liceo, porque el liceo forma parte dentro de nuestro circuito cultural. Sería importante poder tener un acceso a lo que es el museo en la entrada y también recorrerlo, porque el liceo es un lugar histórico por autonomacia. Ahí estuvo el colegio militar, ahí estudió Perón, estudió Mosconi, se recibió Sabio, grandes militares. Galtieri también. Alfonsín cuando era liceo. Cuando era colegio militar era Perón, Mosconi, porque primero fue colegio militar y después fue liceo. Alfonsín cuando era liceo, igual que Arguindegui, que era compañero de su promoción. Pero de pronto, el primer golpe de Estado de Uriburu salió de ahí. Es un lugar muy importante el liceo y que se tiene que integrar a la tradición histórica del partido de San Martín. Totalmente, y además conocerlo, como siempre decimos, que sacar ese cliché de que el que va a estudiar al liceo quiere ser militar. Puede que sí, como puede que no. La realidad es que la educación es excelente, el nivel educativo, y además tiene lo que es la educación en valores, ¿no? Lo que dista un poquitito de lo que hoy por hoy es el resto de las escuelas. Tal vez, como yo digo, es como la educación a la antigua, como la que recibí yo, que fui a un colegio del Estado y teníamos todo, eran otras épocas.
Yo hice toda mi carrera en el Estado, primaria en el Estado, secundaria en el Estado, universidad en la UBA. Yo hice acá en Caseros y tengo los cuadernos de segundo grado que a veces se los muestro a ellos para que, bueno, parecen que son del siglo pasado, pero nosotros teníamos las efemérides todas, claro que sí. O sea, todas, Día de la Fuerza Aérea, Día del Escudo, todo, olvídate. Y no era, y ya era en democracia, porque yo en el 83, en el 82 ya tenía 10 años, 83, 11 años. Así que prácticamente todo lo que fue la educación, y se seguía todo eso. Y vos decís que, bueno... Te cuento, no lo vas a creer. En el año 85 yo hice el servicio militar ahí. Mañana nos encontramos con 40 compañeros que hicimos la colimba en el año 85 en el liceo. Así que el liceo me lo conozco de punta a punta, hice guardia en todos lados, en la Siberia, en las canchitas. Ahí jugué mis mejores partidos de fútbol. Qué groso. Mis mejores partidos de fútbol los jugué en esas canchas hermosas que tenía el liceo. Éramos tan jóvenes. Y pesaba 70 kilos. Bueno, no hablemos de números porque me muero. Pero vamos a ver hasta dónde llegó el tema del liceo, el tema de la importancia de la colimba. Hoy día sería imposible. Pero que en un año que nos marcó tanta la vida, que hace 37 años que nos conocemos, mañana nos reunimos en La Plata todo el día. Sí, totalmente. No sé cómo voy a hacer para viajar a vuelta obligado, porque no sé en qué condiciones voy a estar el domingo a la mañana. No, hay un escrito que lo voy a buscar y lo voy a traer al programa un día para leerlo, que cuando hablan así, que me dicen... milico despectivamente, y cuando te cuenta yo siendo militar todo lo que aprendí, o sea, el día que entendamos que no tiene nada que ver, que hoy las Fuerzas Armadas son otras, ya la gente, gente de vocación, gente que eligió ese camino, para mucha gente también fue una oportunidad de tener un trabajo, una profesión, totalmente, o sea, gente del interior que se salva, totalmente. O sea, entre comillas, busca la posibilidad de tener un hogar dentro de lo que es una Fuerza Armada, o sea, a mí me revienta, viste, que te pongan el cliché de eso lo relata, relata Perón. Perón tiene muchos libros escritos, ¿no? Y él hablaba de, por ejemplo, en el interior la importancia que tuvo el ejército, que permitió a mucha gente tener una salida social, una salida laboral, una contención, una salida cultural. El ejército, una contención aprendieron familiar, totalmente. Cuando yo hice la colimba en el 85, había alumnos, había compañeros míos que no sabían leer y escribir. Y el capitán Arcañi, que vive todavía, el capitán Arcañi los mandaba a la escuela. Había una escuela primaria en el liceo. Una escuela, había un maestro que daba clase a los colimbas. Sí. Y bueno, hace poco recorrimos de vuelta y muchas cosas están iguales. La verdad que a todos nos encanta el liceo. Sí, también en la época del liceo también estudió el general Galtieri. ¿Sí? Sí. Fue compañero de promoción de Alfonsín, me parece. Sí. Alguindegui era. Galtieri es más joven. Rosa. Pero sí, también estudió Galtieri. Sí, pero están. Pero me parece que fueron de la misma época. Creo que uno fue oficial instructor del otro, algo así. Que me habían contado, sí. Ahí cuando era liceo, pero tiene una historia gloriosa ese edificio. Y antes era el cuartel de los chacareros de la época de Rosa. Sí, en 1820... No. Sí. Sí, en 1821 fue el campamento donde Rosas reclutaba a los soldados para el ejército federal. Claro, estaba conectado lo que eran los santos lugares a través de túneles con el cuartel de los chacareros. Sí. Todos esos túneles desaparecieron cuando se loteó todo San Andrés. Bueno, los túneles existen, pero hay una parte que está tapada de un lado, tapada del otro, quedó ese hueco en el medio. Claro. Entonces, capaz que si vuelven a hacer las excavaciones los encuentran. ¿Y vos sabés quién se preparó ahí para atacar los caseríos de Pedriel? Ahí en lo que es la Siberia. No. Dennis Pack y el regimiento 71 de Highlander. No. No pisó más eso. Bereford, que después va a ser un héroe de guerra, termina siendo mariscal. Tremendo, sí. En España, en la guerra de España. ¿Sí? Bereford y Dennis Pack con los 71 los Highlander, los escoceses, se establecieron ahí, se pusieron ahí para atacar los caseríos de Pedriel, ahí en el liceo. Sí. Y fue jefe de San Martín en la última batalla de la Albuera. Bereford. Sí. William Calvert fue jefe de San Martín cuando San Martín realiza el último combate al servicio de España. Exactamente. La Albuera. Y ahí ya después planta, pide la baja, se viene para acá, se suma la... Y Bereford estuvo preso, después de la rendición, el 12 de agosto de 1806, estuvo preso en Luján.
y después misteriosamente lo ayudan a escaparse. Donde están, que todavía, todavía están los calabozos. Los calabozos, ahí hicieron una recreación. Ahí estuvo Bereford, estuvo Dennis Pack, en el museo. También estuvo el Manco Paz, José María Paz, que se casó con su sobrina, y estuvo ahí estaban casados con su sobrina, con Margarita Whale, y tuvo unos cuantos hijos, creo que tuvo 7 hijos. De sangre. Sí, con la hija de la hermana se casó el Manco Paz. Y tenía la obligación tenía la ciudad por cárcel, y él a la noche tenía que ir a dormir al Cabildo. Hasta que un día agarró, no cumplió su palabra, se escapó y volvió a la guerra civil. Miren la historia que tenemos por acá. Y acá en todo lo que tiene que ver con el partido de San Martín hay un montón de lugares históricos. Por eso de hacer el corredor histórico y poder ir recorriendo y ir aprendiendo es espectacular. Por eso es rescatar un montón de el año que viene, 2023, los esperamos, vamos hasta el liceo, vamos a llevar a ver. Por eso, a recorrer. Por eso, como decimos siempre, San Martín es capital de la tradición y de la industria, como dicen los... Y de la historia, queremos que sea capital de la historia. Sí, tal cual. Somos el distrito con más historia del conurbano, lejos. Sí. Pasó San Martín, estuvo Belgrano, la chacra de Pedriel era de los padres de Belgrano después de Vilcapugio y Ayohuma, que fue sometido a un proceso, mientras se sustanciaba el proceso. Judicial. Él estaba en Luján y él mandó una nota pidiendo ir a descansar a los antiguos caseríos que eran del padre. Estuvo Belgrano, estuvo Mansilla, el héroe de Obligado, estuvo siempre Rosas, estuvo el matrimonio de primos, matrimonio tío y sobrino, ahora matrimonio de primos, Mariano y Victoria Porredón, hacen la casa donde nace José Hernández, que es la casa más vieja de San Martín, hecha en 1831. Todo está conectado. Todo está conectado. Está todo conectado, claro que está todo conectado. La mamá Totó. Mamá Totó era Victoria Porredón. La que lo cuidó inicialmente. Y la guerra civil, ¿no? Tiempos difíciles, sí, tal cual, tiempos difíciles. Bueno, nos tenemos que ir a la última pausa, no nos queda nada de programa. Se nos fue volando, chicos, tremendo. Nos vamos a la pausa, voy a dejar, me parece que la música la vamos a dejar para la que viene, porque así podemos seguir aprovechando a estas dos eminencias de la historia que tenemos con nosotros. Bueno, gracias. Desde San Andrés, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, transmite la radio SOS FM 105.1. Enseguida volvemos. Noviembre en la SOS. Viernes a las 7, juntos sumamos para arrancar la mañana informado. A las 8, el Ojo de San Martín. Toda la información del partido. A las 11, destacados. Información zonal, nacional, entrevistas y buena música. A las 12, Conciencia Cívica Cultural. Un programa de comunicación social. A las 14, 20 años no es nada. Cultura, notas, datos, entrevistas. A las 15, Dios habla hoy. Compartimos un mensaje de fe. A las 16, el cafecito de los viernes. Un magazine para compartir. A las 17, estás escuchando Sueños de Patriotas. Historia, valores, ideales, sueños de nuestra patria con el tamborcito de Tacuarí. A las 20, en el aire esta noche, un momento diferente cubre Buenos Aires. A las 21, Sailing, navegando por la música. A las 22, Keep on Rolling, todo Rolling Stone. A las 24, Acompasando sueños, el mundo del folclore latinoamericano y más. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Si estás de fiesta, grita. Palabras de vida. Un mensaje de esperanza todos los sábados de 14 a 15. Eres el pan de vida que descendió del cielo. Palabras de vida. Te esperamos. Palabras de vida. Sábados, 13 horas, Los Tres Mosqueteros. Los Tres Mosqueteros.
La Condesa, Pancho te invitan a compartir cuentos con enseñanzas y cosas de parapsicología. 1 hora con buena onda, música y buen humor. Te esperamos los sábados a las 13. Los 3 mosqueteros. Todos pagan 1 y 1 paga todos. Los 3 mosqueteros. Buenos tiempos. Buenos tiempos. ¿Recordás los 80? Los sábados de 17 a 18 horas, prepárate para ir al boliche. Buenos tiempos, la mejor música de los 80. Buenos tiempos, la mejor música de los 80. Un sábado más que quiero compartir con vos. Todos los sábados de 18 a 20, con música, poesía, deportes, astrología, entrevistas y muy buen humor. Todos los sábados de 18 a 20, te espero para vivir contigo Un sábado más. un sábado más, un sábado más. Una señal desde San Andrés hacia todo el planeta. SOS. www.fmsos.com.ar. 24 horas de programación. Hola, soy el Tamborcito de Tacuarí. Los invito a disfrutar Sueños de Patriotas. Sueños de Patriotas. Un encuentro semanal para recorrer la historia, compartir valores, ideales y sueños de nuestra patria. Todos los viernes de 17 a 20. Sueños de Patriotas. Sueños de Patriotas. QLQ Táctico. Fabricación y venta de indumentaria, borseos tácticos y accesorios para el personal policial. Visítalos en la Madrid 1922, Villa Ballester. De lunes a viernes de 10 a 17 horas. En la web www.qlqtáctico.com.ar. Instagram @qlqtáctico. WhatsApp 11 21 78 62 20. 11 21 78 62 20. QLQ Táctico. La libertad caminaba aún con pasos inciertos y precisó del esfuerzo de todos en ese tiempo, cuando pasó el gran Belgrano y un puñado de valientes. Pedrito Ríos, el Pedrito Ríos, ahí está Pedrito Ríos. Bueno, estamos de regreso al aire. Quería contar rápidamente, chicos, resumen de la semana, algo para contar específico. Listo. El lunes no pasó nada, solo tuvimos la prueba. El martes no, yo creo que no fui. Ah, no, sí, fui. Fui y a la tarde estaba Luciano solo. Y bueno, como no venían, los llevamos nosotros los llevamos a la cancha de River. Sí. Al club. Me estás queriendo decir que nos pasamos a buscar al nene. No, el tema es que Sí, papá se nos hizo tarde. Papá llegaba tarde, él volvía con la mamá que se había ido a cambiar. Y me dice, bueno, venite con nosotros. Lo llamo papá y nada, lo vi entrenar. Bueno, viene con nosotros, vamos en tren, todo bien. Pedimos unos chicles, bien, todo bien. La parte de rápido y conciso, Sí. ¿qué pasó? Dale. Bueno, después entramos al club y nos encontramos a Julio. Sí. Nos encontramos ahí, lo saludamos y todo. Y después terminó todo re rápido mi entrenamiento. Después nos pusimos a jugar los dos. Mundialito. Y bueno, eso. Nada, Bien. y bueno, miércoles después franqué. el resto, actividades que ya son de cierre de trimestre de todas las materias, actividades con notas de algún profesor que necesita notas para cerrar o piden carpetas. Estamos Así que cerrando las notas, ya se termina el año, chiquitos, nos ya queda está. una semana y para los que tengan baja alguna materia, una semana más, pero si Dios Van quiere, hasta el 2 de diciembre. Sí. Así que bueno, nada, el último esfuerzo. Así que estamos recibiendo muchas invitaciones, recibimos la invitación para ir al evento que se va a hacer, bueno, el homenaje que se va a hacer en Santa Fe, pero bueno, me parece que por las fechas no vamos a poder asistir, ya lo vamos a estar hablando con Sergio. Te agradezco, Sergio Cardoso Arenales, vicepresidente de la Asociación Interamericana de Ceremonial, ya lo hablaremos después puntualmente, pero bueno, gracias por la invitación y gracias también por la invitación a los Patricios Vuelta de Obligado que hacen el homenaje a la Vuelta de Obligado, allá, cerquita de San Pedro, a las 18:30. Vos vas a estar más temprano. Yo voy a estar a las 12 con el homenaje que hace el Instituto Nacional Juan Manuel de Rosa. 18:30 lo hace el intendente de San Pedro.
Excelente. Y está Patricia Obligado. Capaz que me quedo. Capaz que vas a ver los dos. Sí. Bueno, nosotros creo que no vamos a poder asistir, pero bueno, no perdemos las esperanzas, nunca se sabe. Bueno, chicos, no quiero irme sin tocar la vuelta obligada, obviamente, lo que es lo que da origen a este feriado que para todos es un fin de semana largo. Bueno, para los que nos importa un poquito por qué, tiene que ver con el homenaje por el Día de la Soberanía. Bueno, una batalla que fue también crucial y que si no hubiese sido el resultado que tuvimos, otro hubiese sido también el destino, ¿no? De aquellas épocas. Seguro. Más que nada, Obligado fue un combate, más que una batalla. Sí. Fue un combate terrible que empieza a las 8 de la mañana y sigue hasta las 5 de la tarde. Sí. 11 horas de bombardeo, 11 horas de heroísmo. Increíble. El lugar elegido es, digamos, la coyuntura es la libre navegación de los ríos. Francia e Inglaterra, que eran las dos potencias hegemónicas, querían comerciar en donde sea y sin respetar lo que sería la soberanía de cada nación. Había bombardeado Francia, por ejemplo, México, el puerto de San Juan de Ulúa, había conquistado Argelia ese mismo año, Inglaterra había atacado al imperio chino. Es decir, estaban haciendo lo que querían con el mundo, como hoy día hace Estados Unidos o hace Rusia, los imperialismos, nada claro. cambió. Venían embalados. Venían embalados, y acá se encontraron con un tipo muy patriota, con un tipo muy decidido, con una voluntad política muy grande, y le dice claramente, los ríos son de los argentinos. Los argentinos no van a ir a navegar el río Támesis en Londres, ni el río Sena en París. Entonces el río Paraná es un río argentino y el río Uruguay es un río compartido con la banda oriental, que había una alianza entre don Juan Manuel y Manuel Oribe, que era el presidente oriental del Partido Blanco. Francia e Inglaterra hicieron caso omiso, capturaron la escuadra argentina, que era liderada por el viejo Bruno. El viejo Bruno era el seudónimo con el cual Rosa llamaba al glorioso Guillermo Brown. Lo decía cariñosamente, Manuelita lo decía cariñosamente, el viejo Bruno. Sí. Y Francia e Inglaterra deciden comerciar con Paraguay. Entonces se juntan prácticamente 124 barcos, 102 barcos mercantes transportando mercaderías y 22 barcos de guerra, entre ellos barcos de vapor, de última tecnología, con obuses Painzas, con cañones rayados, que eran la última tecnología. Y nosotros teníamos cañoncitos de 8 que se hacían acá, en Santos Lugares, lo que hoy día es San Andrés. Y las tropas van a salir de acá de Santos Lugares, el armamento. El fuerte que tenía don Juan Manuel eran los patricios, el uno grande. Patricio es el fuerte, hay algunos colorados del monte y sus oficiales de confianza. Y va a confiar en su cuñado, Lucio Norberto Mancilla, la jefatura de estas tropas. Y deciden que el lugar ideal para poder enfrentarlo es la Vuelta Obligado, que es el lugar donde el río es mucho más angosto. Que si no recuerdo mal lo había ubicado Hipólito Vieites allá por 1811. Exactamente. Recorriendo la costa de Paraná, vio que era el lugar adecuado. Es más angostito. Una flota española, claro. no lo de Francia. Exactamente, sí, es muy importante ese antecedente de Vieites. Y ahí se van a reunir cuatro baterías. Va a haber hombres, el hijo de Almirante Brown, un hijo de Facundo Quiroga, llamado de la misma forma. Juan Bautista Tornes, el héroe de Obligado, el sordo de Obligado, que había nacido en Nueva York. Así que tenemos un neoyorquino como héroe de guerra argentino. El coronel Ramón Rodríguez, jefe de Patricio. Y Rosas encuentra como una forma, no para contenerlo, pero sí como símbolo de la soberanía, que es una gruesa cadena que se hace acá en Santos Lugares, que va a ser sostenida por 20 botes y lanchones. Y de este costado el único barco que nos quedaba, que se llamaba el Republicano, y que estaba al mando de Thomas Craig, un marino irlandés. Y yo no sé, yo digo, lo que habrá sentido Thomas Craig con su barquito y enfrente tenía una ciudad flotante. No sé, un pánico. La cuestión es que Thomas Craig terminó hundiéndolo antes de entregarlo. Hace poco encontraron los restos del Republicano. Y fue un combate, no fue una batalla, ¿por qué? Porque fue una victoria a lo pirro de la flota anglo-francesa. A lo pirro significa que la flota quedó agujereada por todos lados. Por todos lados. Cuando querían desembarcar, la caballería federal los aniquilaba. Y hubo y lucharon mujeres de San Pedro que se cubrieron de gloria auxiliando y murieron porque era un tiro, los cañones que tenían ellos eran de un alcance notablemente superior.
El tema es que lograron cruzar a los Pirro, pero en cada recodo del río, Mansilla, que estaba herido, había delegado en Torne, y en cada rincón, en Tonelero, en Acevedo, en San Lorenzo, los cañoncitos que salvaron los ataban a los caballos, y donde iban, pum, pum, le seguían dando, pum. Tremendo. Y fue llevando las baterías, o sea, fue trasladándose, digamos, y en un momento dado ya no sabían los franceses, los ingleses, si seguir avanzando, si retroceder. Claro. Si volvían ya no tenían sostén. Y cuando llega la corriente, ya era un fracaso, porque habían perdido barcos hundidos, mercadería perdida. Y el tema es que tenían que volver. Y cuando vuelven, esto se llamó la Guerra del Paraná. El escenario es la Guerra del Paraná y el combate es la Vuelta a Obligado, que es el primero, y es heroico, pero todos son heroicos. Claro. El 4 de junio del 46, Angostura del Quebracho, es el desastre de la flota anglo-francesa. Es el desastre, le hundimos, le agujereamos los barcos de vapor. Fue un desastre para ellos, fue una victoria terrible. Y 2 años después, Tratado Arana-Lepredour y Tratado Arana-Souter. Arana era el canciller de don Juan Manuel. Aunque en realidad la política la manejaba. Él decía, Arana, quiero esto. Arana, vos andá y negociá esto. Y esos tratados reconocían la soberanía argentina sobre el río Paraná y sobre el río Uruguay en combinación con el Uruguay. Fueron los grandes triunfos diplomáticos de la Argentina de toda la historia. Arana-Lepredour y Arana-Souter. Hasta hicieron un desagravio a la bandera. Exactamente. Explicarlo cómo es eso. Sí. Para explicar a los chicos cómo es. Sí. O sea, logró, digamos, Mansilla con Torne, bueno, obviamente Rosas, como lograron que terminaran por el fracaso comercial, pero además por la parte diplomática, o sea, fue tan la pérdida, habían traído 700.000 pesos de esa época en mercadería. No lograron hacer un contrato miserable con Corrientes, que Corrientes estaba opuesta a Rosas. Claro. O sea, que fue un viaje de ida y de vuelta absolutamente boicoteado en cada punto por las tropas argentinas. No le pudieron vender nada a nadie. Exactamente. Acá hay un croquis. Sí. De lo que fue, digamos, la posición de los barcos, de las barcazas que pusieron de punta. Tenían 3 gruesas cadenas. En la popa, en el medio y en la proa. No me lo puedo imaginar. O sea, en aquella época y con los barquitos de aquella época, no me lo puedo imaginar, te juro. No, estos eran barcos grandes, la flota tenía barcos grandes. No, pero digo, hacer el cruce con las cadenas no me lo puedo imanar. Eran botecitos. Eran goletas, bueno, los barcos, los ingleses. No, los ingleses no, pero digo, te tenés que cruzar la cadena para todo, es una cosa de loco. La terminan cortando a martillazos. Sí, tremendo. Acá hay una muestra de lo que fueron las cadenas. Y eso lo tenemos en el Museo Rosas, Sí. Fíjate vos que son cadenas de una fuerza, estaban hechas de hierro con escoria. Acá se hicieron, santos lugares. Se encontró hace poco, ¿no? Que se siguen encontrando. Creo que fue el año pasado que encontraron un pescador, Jorge López, digamos, haciendo su actividad, se encuentra restos por una bajante del Paraná, claro, por una bajante del río. Se encuentran restos, los empiezan a buscar, dan aviso a prefectura y prefectura le da aviso al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Espectacular. Viene un especialista y el especialista termina diciendo, un tal Mariano Ramos creo que es, que dice, tenemos 3 argumentos para saber que son de obligado ese combate. El primero, digamos que fueron ubicadas, o sea, fueron encontradas en las ajo, se produce en la zona de combate. El segundo argumento es por el hecho del material, la materia prima. Claro. Es decir, hierro forjado, martillado con escoria. Y el tercer argumento es la tecnología de esa época. Claro. O sea, porque habían hecho ese diseño, el martillado, digamos, eran varillas, que daban forma, que ponían esta especie de travesañito o lo que fuere, para que no se abollara la cadena, para que no se hundiera, no se aplastara. Así que bueno, fue un trabajo, como decís vos, ¿no? O sea, un trabajo artesanal. Y de acá, Rosas dirigía toda la campaña desde acá, desde la comandancia de Santos Lugares. Desde ahí se condujo todo. Había el equipo de Chasqui y los edecanes, ¿no? Ahí teníamos a Antonino Reyes. No, San Martín es historia. San Martín es historia. Es historia, tal cual. San Martín es historia, la verdad que y tenemos muchas cosas, ¿no? Bueno, ni hablar del gran americano
que era Don José, que estando primero en París, después en Boulogne-sur-Mer, él dice, apenas supe la acción de Obligado, me di cuenta que los argentinos no somos empanadas que se comen en un abrir y cerrar de boca. Sí. Y él conoce el testamento en 1844, es decir, un año antes de Obligado. Y ahí establece en su artículo 3 que el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al brigadier general Juan Manuel de Rosas como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarlo. La cláusula 3 del testamento. Entonces San Martín como guerrero tenía dos cosas: el testamento, el sable que se lo lega a Rosas, y la cláusula que quería que su corazón descanse en Buenos Aires, que recién se va a cumplir 1880, 30 años después de muerte. 30 años después, sí. San Martín escribe una carta en un momento dado, una carta bastante extensa, dando un informe, es como un informe técnico, como que da a entender que aunque pasaran los ingleses, los franceses, superaran y pudieran entrar con un ejército de caballería de unos 8.000 exacto lo que dice. Y algunos cañones de mediana envergadura, sostenía que la invasión que pudieran hacer ingleses y franceses no iba a poder, iba a ser campo arrasado, como lo que hizo Belgrano con el éxodo jujeño, tierra arrasada, o sea que no iban a poder progresar, no iban a poder avanzar. Vos fíjate lo que él te relata, y que es 100% verídico. A veces cuando dicen que San Martín en el año 23 desaparece de la política, mentira. San Martín en el 29 quiso volver y se encontró con la guerra civil, con el magnicidio de Dorrego, y dijo, yo no me voy a mezclar, yo no me voy a manchar mi sable con no sangre. voy a derramar, sí. Y después, desde el año sangre de hermano. Desde el año 38 hasta su muerte con Rosas, defendiendo la soberanía. Totalmente. La última carta la escribe el 6 de junio directamente en San Martín, y que no la escribe él, porque tenía catarata. Tenía un montón de enfermedades, pobre el Libertador, ¿no? No sé cómo llegó a los 70 años. Es increíble. Y él dice, que mira lo que le dice a Rosas, que al terminar su vida pública sea colmado del justo reconocimiento de todo argentino. Se lo dice él después, no de puño y letra, pero dictándosela creo que a la hija. Pobre, y después terminó que tenemos el tirano o el restaurador de las leyes. Exactamente. San Martín debe estar todavía dando vueltas, me dice, no puedo creer. Chicos, se nos escapó el programa, nos tenemos que ir. No podemos pasar tu tema, vas a volver. Vos ya sos parte de este programa, así que olvídate. Arreglamos para otro día, para que vuelvas. Habías traído música que tiene que ver... He traído un tema... inédito. Te lo digo breve, hemos tenido amistad, tenido amistad con la gente de Supay, del Cuarteto Vocal Supay. Ah, qué bueno. Y habían hecho un trabajo en la armonía del diablo, porque Supay es diablo, en la jerga andina, digamos. Supay es diablo, sí. Habría que conseguirlo en CD, eso está bueno, lo bajaremos. Pobre, me trajo toda la conexión, pero se nos escapa el programa y nos van a echar, nos van a sacar del aire. Es un texto que hizo Juan Carlos Genes, un gran dramaturgo. Uy, buenísimo, sí. Con música de nada menos Oscar Cardoso Campo. Y entre ambos compusieron una cantidad de temas. Y uno de ellos, habían hecho una obra de teatro que se llamaba El Inglés. Referida a la primera invasión inglesa, pero aplicable también a Obligado. Claro. Aplicable a Obligado. Y había traído un tema que es El Triunfo del Pueblo, que es un tema que lo canta Supay a su manera, con sus armonizaciones vocales. Lo dejamos para la próxima. Lo dejamos para la próxima. Chicos, gracias. Bueno, es un honor tenerlos acá. Doctor Julio Otaño, doctor Hernán Niño Alzueta. Bueno, nosotros le agradecemos y un placer y cuenten con nosotros siempre, ¿no? Por supuesto que sí. Sí, por supuesto que los vamos a seguir molestando. De mi parte, nada. Disfruten del Mundial, que el corazoncito argentino también se vibre un poquito más y lata cada vez más fuerte por otras cuestiones además del deporte. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Julio, gracias Hernán, gracias a Fer por haber venido, gracias a vos, Ma, gracias a Guido que está operando del otro lado. Y bueno, lo mismo, si van a colgar la bandera argentina en el balcón, déjenla de acá hasta que se desarme de los años esa bandera, porque no solo tiene que estar por el Mundial. Excelente. Así que bueno, nos vemos la semana que viene con más Sueños de Patriotas. ¡Viva la patria! ¡Viva! Hola, soy el tamborcito de Tacuarí. Los invito a disfrutar Sueños de Patriotas. Sueños de Patriotas. Un encuentro semanal para recorrer la historia, compartir valores, ideales y sueños de nuestra patria. Todos los viernes de 17 a 20. Sueños de Patriotas.